Gracias por seguir en sintonía de Argumentos en esta conversación acerca de la migración con la abogada María Montoya. Y hablábamos acerca de este proceso migratorio, el concepto general, también especificando algunos detalles y también ahora hablar de cómo está la dinámica en el mundo. Hay muchos movimientos masivos donde muchos gobiernos entonces aplican medidas ante todos estos movimientos, dicen, crisis migratoria y quizás entender cómo se puede también garantizar los derechos de esos migrantes. No solamente hablando en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, sino también de otros países. Por ejemplo, hablaba reciente desde el gobierno de Chile, decían, no tenemos capacidad de recibir a más migrantes y quizás eso también pone en vulnerabilidad a muchas de estas personas que se han movido de país. Fíjate, hay un problema conceptual que nos lleva nuevamente al primer bloque. No existe tal cosa como una crisis migratoria. ¿Por qué? Porque la migración masiva es consecuencia de. La migración en sí misma no es ilegal ni es una crisis. ¿Qué es lo que sucede? El país receptor se encuentra en un caso de crisis recibiendo esta migración o porque la migración entra por pasos irregulares. ¿Y qué es lo que sucede? No tengo capacidad económica para soportar la carga de tener que velar de mis nacionales y también velar por personas que no son de mi país, pero que tengo una responsabilidad internacional de resguardar y velar por la vida de estas personas. ¿Qué es lo que sucede también en este caso? Que si no hay una migración planificada y hay un mismo destino, porque parecería que hay algunos países que en algunos casos se ponen de moda, hay muchísimas personas que llegan a ese destino tomando por desprovisto a estas naciones. Hay un ejemplo muy sencillo que siempre coloco en las entrevistas. Si tienes una casa donde hay una pareja, ambos tienen un salario mínimo que les funciona para cubrir sus necesidades básicas y les llega de visita un familiar con los mismos dos salarios, dos familiares con los mismos dos salarios, 3, 4, 5, hasta que llegas a tener a 10 personas en tu casa que tienes que sostener con dos salarios. Por supuesto que llega un momento que la situación es insostenible. Más o menos eso pasa con los países que son receptores. Ahora bien, hay una obligación internacional de no solo recibir, sino resguardar, porque hay una protección a la vida, que es una obligación universal de cualquier país. ¿Lo cumplen o no lo cumplen? Habría que revisar muy puntuales estas situaciones. ¿Dónde hay incumplimiento? Cuando hay la promoción de la xenofobia desde el mismo seno de la política del país del que se trate. Lo vimos en su momento en Colombia, lo vimos en Perú, lo vimos en Ecuador, donde hay como una promoción a la xenofobia, endofobia, aprofobia, desde los propios voceros de la política de esos países. ¿Qué trae esto como consecuencia? La criminalización del migrante. Todos los migrantes son malos, todos los migrantes son delincuentes, los migrantes nos vienen a quitar los puestos de trabajo, las migrantes venezolanos vienen por nuestros esposos, que también sucedió y pareciera chiste, pero es anécdota. Estas situaciones y el no tener políticas públicas claras en materia de educación migratoria de los países receptores generan una crisis en sí misma para los migrantes. No solamente los venezolanos, aunque estamos hablando de ellos en específico, pero vemos que también pasó así o de alguna forma sucedió así cuando la migración colombiana existió en su momento en los años 70 y 80 con el tema de las guerrillas. El movimiento migratorio que ha existido durante décadas desde México hacia Estados Unidos por el tema del narcotráfico, por el tema de las pandillas. Lo que sucedía en Nicaragua, El Salvador, que también promovían o ejercían algún tipo de influencia en los ciudadanos de a pie para irse como migrantes caminando hacia el norte del continente. Son muchos factores los que influyen. Claro, y que es importante revisarlos como le mencionaba, para entender en un plano general cómo es el tema de la migración y para también quizás entender ahora cómo de alguna forma las políticas que están implementando en Estados Unidos también se están llevando a cabo, también cómo esto afecta la dinámica de los venezolanos y también ese movimiento migratorio. Si hablamos específicamente de Estados Unidos, este es el segundo mandato del presidente Donald Trump. El segundo, el de ahora, empezó el 20 de enero del año en curso. El mismo día firmó una serie de órdenes ejecutivas y si hablamos en materia migratoria, firmó varias órdenes ejecutivas
donde entre las primeras de ellas estaba, por ejemplo, el eliminar el ius soli, que es el derecho a la nacionalidad por haber nacido, valga la redundancia, en territorio americano. Esta decisión, por ejemplo, fue revocada por un juez federal. Como comentaba anteriormente, cualquier decisión en Estados Unidos se puede demandar, ya que su sistema de justicia está creado de esa manera. Demandaron esta decisión, esta orden ejecutiva, y un juez federal la revocó. ¿Por qué? Porque no puedes con una orden ejecutiva revocar un mandato constitucional. El ius soli, que es el derecho al nacimiento por territorio, está establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Luego hemos visto que se revocó o se eliminó el parol humanitario, porque el parol humanitario tuvo vida a través de una orden ejecutiva. El TPS para los venezolanos revocado porque tuvo vida a través de una orden ejecutiva, y una orden ejecutiva elimina otra. Ahora bien, ¿cómo protegerse? ¿Qué pasa con los venezolanos que en este momento la comunidad venezolana en Estados Unidos está, digamos que un poco en alerta, para no seguir utilizando la palabra crisis? Durante las primeras semanas del mandato del presidente Trump, muchos venezolanos no mandaron a sus hijos al colegio, no salieron a trabajar, no salían de sus casas, estaban en un nervio constante y en una situación de angustia y de alarma. Es ese el momento donde el cerebro atiende a las situaciones de incertidumbre y toma decisiones equivocadas. Si estos venezolanos que seguramente nos están escuchando, nos están viendo muchos de ellos, están en un proceso de asilo, hablando de la protección que necesitan y cómo protegerse, están en un proceso de asilo. El asilo no ha sido aprobado, pero están en el proceso de asilo. Ya está la solicitud hecha, ya tienen el permiso de trabajo y están en una especie de regulación. No hay miedo de deportación porque están protegidos bajo una figura que está en curso, tienen un proceso en curso. Que hay redadas, que lo pueden detener, sí, y es así, y es terrible, y es incómodo, y ha sido incómodo, más de 1000 detenciones por día. Pero finalmente van a terminar liberando a estas personas porque están en una posición regular. ¿Qué pasa con las personas que tenían TPS? Que seguramente sé que esa es otra de las preguntas. Sí, justamente. El TPS era una protección temporal. El parol humanitario era una protección temporal. Lamentablemente, el pensar que las extensiones al TPS, porque las hubo durante el mandato del expresidente Joe Biden, eran decisiones definitivas y que iban a permitir que muchos venezolanos plegados a esta medida se mantuvieran en el tiempo bajo una cierta regularidad, era una falacia, porque el TPS es un sistema de protección temporal. Lo fue desde un principio. El parol humanitario, cuando lo impusieron en 2022, indicaba la propia orden ejecutiva que tenía una vigencia de 2 años. Al vencerse, usted tenía que regresar a su país o usted tenía que ver cómo hacía para cambiar su estatus migratorio. Llámese asilo, llámese TPS, llámese una visa de trabajo, o usted conoció a alguien en Estados Unidos y se casó y obtuvo la nacionalidad por vía matrimonial. La mala, quizás, información, el no validar esto con especialistas en la materia, con abogados especialistas en materia migratoria y que además puedan ejercer en los estados donde se encuentre el migrante que quiera saberlo, es el primer error. Es que el abogado tiene unos honorarios muy elevados. Más caro saldría no tener asesoría legal y una asesoría legal sólida y que yo me tenga que devolver al país, o que yo no tenga la asesoría legal y por un escenario de incertidumbre tome una decisión equivocada y me vaya al país sin saber que yo tengo un mecanismo adicional que pudiera protegerme. La materia migratoria es un tema, es complejo, tiene muchas aristas. Hablando específicamente de los venezolanos, han habido muchos cambios. Lamentablemente los recientes no han sido los mejores para la comunidad con estos venezolana. Cambios a muchos les ha costado entender a quiénes afecta, cómo los afecta y qué es lo que viene. Sí, a quienes afectan las medidas de las órdenes ejecutivas tomadas por el presidente Donald Trump, a quienes solamente se hayan plegado al TPS o al parol humanitario y que no hayan buscado una forma de de pasar de estatus migratorio de temporal a regular. ¿Qué quiere decir esto? Yo conseguí un empleo donde yo soy un trabajador técnico y tengo unas habilidades especiales, y entonces yo puedo
cambiar mi estatus a una visa de trabajo por habilidades específicas técnicas. Por desconocimiento no lo hacen, por no pagar a un especialista, un abogado especialista en materia migratoria, no lo hacen. Me quedo en el TPS porque el TPS, yo estoy segura que el TPS no lo van a quitar. Porque imagínate el TPS que por una orden ejecutiva vio luz en el año 92, si mal no recuerdo, el año 92 fue el presidente George Bush quien impuso el TPS, sí, en otras circunstancias, en otro mandato, en una administración diferente, con una forma de pensar diferente. Recordemos también que todos los países son soberanos y el máximo representante de la soberanía de un país es el presidente de este, y en consecuencia hará lo que crea conducente para la protección de sus nacionales. Seguramente las actuaciones del presidente Donald Trump vienen desde este pensamiento. Que nos guste o no nos guste, esa es otra cosa, que sea justo o sea injusto, esa es otra cosa. Lo cierto acá es que cualquier migrante que nos esté escuchando en este momento y que tenga dudas acerca de su estatus migratorio necesita validarlo, necesita buscar información especializada. Mi primo, que es migrante hace años y está aquí, me dijo que mala decisión. No, hay que acudir al especialista y el que conoce de la materia. Así es. Si usted tiene un problema de salud dental, usted no va a una cosmetóloga, usted va a un dentista o a un odontólogo. Sucede lo mismo en materia legal. Si usted tiene una duda en materia legal, usted acude a un abogado, agenda una cita, por supuesto que toda consulta genera honorarios, como dicen los abogados. Usted tendrá que pagar por esa asesoría, pero va a salir con una información validada y seguramente va a obtener tranquilidad porque ese abogado le va a decir, ya va, su caso es este, vamos a individualizarlo, usted tiene esta opción y esta opción, elija usted sobre cuál de ellas vamos a trabajar. Claro, y esta información también no solamente para quienes están en ese proceso como migrantes, sino los familiares, porque desde aquí, desde Venezuela, que tienen familiares en Estados Unidos, también estaban en esa angustia de saber qué va a pasar con mi familiar, de preguntarse en qué estatus está, y también son dudas que son importantes que, bueno, allí tienen para sus familiares, para conocer, para documentarse y que también todos se pongan, bueno, de alguna forma al día. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando de este tema migratorio. No se muevan.